No sé si os habéis enterado, yo no estaba muy al tanto de ello, la verdad, pero en los últimos meses en las redes sociales se ha formado una tendencia que consiste en volverse chino. Enhorabuena, Javierzo, tus años como propagandista han hecho efecto. A lo mejor a algunos os sonará el Chinamaxing y demás, no lo sé. En lo fundamental consiste en que los occidentales adopten costumbres o en general conductas del gigante asiático y expresen admiración por el país. Si investigáis sobre su origen, veréis que muchos señalan a la creadora Sherry Shirui, una estadounidense de padres chinos que en diciembre de 2025 empezó a subir vídeos a TikTok sobre hábitos chinos y por qué en otros países los deberíamos probar, con un tono claramente jocoso. En realidad esto ya lo veníamos haciendo unos cuantos desde hace años, pero la cosa no llegó a tener el eco que ha tenido en estos momentos por razones que iremos viendo. La tendencia de convertirse en chino fue tomando forma en 2025, pero ha sido a comienzos de 2026 cuando se ha transformado en un fenómeno sobre el que se ha discutido en unos cuantos medios occidentales con un enfoque a veces no muy positivo, alertando sobre la posibilidad de que detrás haya oscuros intereses propagandísticos. Pero la verdad es que todo esto ha pillado sorprendidos a muchos en este país y está haciendo que avance esa autoestima nacional de la que hablamos hace poco. Los chinos están dejando de creer en el sueño americano o en los proyectos de modernización llegados de fuera y empiezan a atreverse a soñar un futuro más a su manera. A fin de cuentas, los estilos de vida de Hollywood, los que más proyección tienen en todo el mundo, se apoyan principalmente en bienes producidos en China. Y desde la última fase de la guerra arancelaria sabemos que incluso los productos de lujo supuestamente hechos en países ricos pueden llevar grandes dosis de manufactura china. Entonces, si son los chinos los que aportan la base material de nuestros estilos de vida, tampoco es de extrañar que fuera de China algunos empiecen a bromear con convertirse en chinos. De hecho, en el fondo la cosa va mucho más allá de adoptar hábitos como el de no beber agua fría y demás. Como vengo diciendo, China es la fábrica del mundo y estamos rodeados de productos hechos allí. Lo que pasa es que buena parte de esos productos siguen siendo diseñados pensando sobre todo en los consumidores de países ricos, aunque la situación podría cambiar si los chinos aumentan su nivel de consumo y se convierten en el objetivo prioritario de cada vez más marcas. Por supuesto que luego cada producto se puede adaptar al mercado de diferentes países, pero lo lógico en ese escenario sería diseñarlos pensando en el mercado con más consumidores. Yo esto lo he visto de manera muy clara en el mundo de las cámaras. China fue el país en el que empezó a consolidarse la revolución del contenido vertical y muchas empresas de aquí y de países vecinos como Japón tuvieron que adaptarse por el tremendo tirón que se vio en el mercado chino, mientras muchos consumidores y profesionales de otros países, incluidos los occidentales, por supuesto, reaccionaban con sorpresa e incluso con indignación. De verdad, o sea, yo he visto software para hacer live streaming que lleva lemas del tipo "di no al contenido vertical", cuando en realidad es algo que ha calado muchísimo entre las nuevas generaciones por cuestiones que a veces tienen más que ver con la ergonomía si lo que más usas es el móvil. Todas esas reacciones se deben a lo que he explicado antes. El mercado chino es cada vez más crucial a la hora de diseñar productos. Ahora bien, los chinos no se lo acaban de creer y sigue habiendo cierta fascinación y dependencia hacia los estilos de vida proyectados principalmente desde los Estados Unidos. Aunque ya no crean en el sueño americano como antes, están más occidentalizados que a la inversa, porque desde las reformas económicas de los años 80, los chinos se han estado convirtiendo en occidentales en muchos aspectos. Esto está mucho más lleno de marcas extranjeras de lo que la mayoría de los occidentales imagina. Cuando hacemos los directos en el chat siempre hay gente comentando ¡hala! ¿Cuántos coches extranjeros? Aparte de las típicas marcas de comida rápida, ropa y un largo etcétera, que sí que la mayoría son productos hechos en China, pero diseñados e impulsados desde el extranjero. Durante las décadas en las que los chinos se han convertido en occidentales,
pocos medios europeos o americanos se han quejado de ello. Pero ahora que algunos de sus paisanos se convierten en chinos, quizás deberíamos preocuparnos, aunque está claro que muchos lo hacen en broma. En China hay medios y autoridades que han valorado positivamente este fenómeno, pero dudo que haya sido fruto de sus planes propagandísticos. De hecho, entre los analistas occidentales hay quienes piensan que en parte es el resultado de una crisis interna. Los jóvenes en Estados Unidos y en los países bajo su influencia sienten que las cosas no van del todo bien, que sus líderes no se comportan como deberían, y eso hace que se asomen a otros modelos. Yo creo que a menudo en este fenómeno de convertirse en chino, de Chinamaxing o de alucinar con el desarrollo chino hay una dosis de rebeldía. No me parece que realmente vean a China como un modelo a seguir, entre otras cosas porque China tampoco se proyecta así. Hace muchos años que dejaron de exportar la revolución o su modelo, simplemente es una forma de castigar a su propia élite. Con todos los problemas que tenemos en casa por vuestra culpa y las fechorías que cometéis en otras partes del mundo, ¿vais a seguir con eso de que todo es cosa de China? Pues me hago chino. Yo me inclino más a esa interpretación que, insisto, ha sido planteada por analistas occidentales. Por ejemplo, hace poco en las redes sociales de China se ha compartido mucho un artículo sobre el tema y enfatiza sobre todo el aspecto material del que he hablado antes. O sea, apoyan más la hipótesis de cómo no se van a volver chinos los occidentales si todo está hecho aquí. En China los medios y los periodistas tienden a ser mucho menos agresivos con el extranjero de lo que imaginamos en Europa y América. Pero no porque sean mejores personas, sino porque China es la fábrica del mundo y lo que les conviene es llevarse bien con todos sus clientes. ¿Que los occidentales están teniendo una crisis de identidad? Vale, pero nosotros tenemos que seguir vendiéndoles productos. Nuestro mercado es cada vez más importante en el mundo. A ver si conseguimos que se mantenga esa tendencia. ¿Qué sentido tiene acentuar los problemas de un mercado? En España también hay un dicho que resume muy bien esa actitud. Mal de muchos, consuelo de tontos. Aunque yo en este caso más bien diría, mal de otros, consuelo de tontos. Yo me dedico a hablar de China, pero me siento occidental hasta cierto punto. Es como me ven los chinos cuando salgo a la calle. Y tengo que decir que últimamente en unas cuantas sociedades occidentales veo síntomas un poco preocupantes. Me parece que la juventud empieza a estar muy cabreada. Está clarísimo que hay una grave crisis de legitimidad por parte de la élite política y económica, y los medios de masas no pueden profundizar en ello porque trabajan principalmente para sus intereses. Eso hace que, pese a la constante propaganda de que los países occidentales son demócratas frente a China, por ejemplo, la ciudadanía sienta una tremenda impotencia, y todo ese malestar se acaba proyectando contra colectivos que apenas existen. Desde mi punto de vista, tanto los que se convierten en chinos como los Terian comparten una faceta rebelde. Ya no se pueden identificar con la normalidad dominante en los países occidentales. ¿Qué se supone que es ser una persona normal en Estados Unidos, en México o en España? Antes era bastante simple, tratar de tener una infancia más o menos feliz, estudiar, trabajar y luego familia, coche y casa. Ahora los jóvenes, para lo bueno y para lo malo, no tienen un rumbo claro. Cuando no tienes un rumbo claro, lo normal es imaginarlo. Y si lo que parte de la población imagina asusta a otra parte, igual no es porque estén locos, sino porque no ven la manera de materializar esa vida supuestamente normal. ¿Eso significa que Occidente se esté hundiendo y China sea lo mejor? Para nada. Yo he dicho ya muchas veces que en el conjunto de España la calidad de vida es más alta que aquí, sobre todo si miramos a las zonas rurales. Aunque es verdad que en China las cosas están mejorando a muy buen ritmo. Creo que en nuestros directos suele quedar muy claro todo el trabajo que queda por hacer. Este no es un país perfecto ni de lejos, pero tampoco es Mordor. Lo que puede estar pasando, o más bien podría llegar a pasar en las próximas décadas si la tendencia se mantiene, cosa que no está del todo clara, es que China se convierta en un modelo que compita con cada vez más países desarrollados en ciertos aspectos del bienestar. Pero no entiendo por qué eso es algo malo. En principio, la cultura dominante en los países occidentales valora positivamente la competición. En teoría, eso hace que los gobiernos se esfuercen más por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de manera que no acaben simpatizando con potencias rivales. O sea, China podría llegar a jugar
el papel que jugó la Unión Soviética hace décadas. Pero eso es algo que está por ver e insisto, yo no veo a China muy interesada en proyectarse de esa manera, porque eso generaría tensiones con otros países que al mismo tiempo son sus clientes. Y sí, ya sé que no todo se reduce al pragmatismo, pero ya me entendéis. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante podéis darle un me gusta, compartirlo, suscribiros o ayudarnos a través de Patreon, donde tenéis más contenido como las clases de mandarín de Lele y directos exclusivos. Muchas gracias y hasta pronto.